Tenemos aquí estudiantes. Hola. ¿Quisieran venir a sentarse en unas sillas un poco más cómodas que tenemos para ustedes? I'll keep this for me on the end. Okay, let's see. No, I won't. Can you each move over one? Then I get it too. So, ladies and gentlemen. Bien, damas y caballeros, esto es algo que yo hago en todas partes del mundo. No sé cuántas otras personas lo hacen, pero lo que yo he visto es que rara vez los profesores, los catedráticos, llegan a escuchar a los alumnos y saber qué es lo que piensan de la educación, no de un problema en particular o de una nota, sino qué es lo que piensan en general de la educación. De modo que esta es la oportunidad. Acá tenemos a 6 voluntarios, espero que ya se han ofrecido como voluntarios o los ofrecieron de voluntarios. Ustedes solitos. Ajá. 6 cuasi voluntarios diríamos entonces, pero muchísimas gracias por estar aquí, fantástico tenerlos. Y no he tenido la oportunidad de hacerlo antes, o sea, lo hacemos acá en el escenario. Todo lo que quiero hacer es decirles que nos interesa saber la opinión de ustedes. No queremos ni hechos, ni datos, ni nada. ¿Cuál es su opinión? Les voy a hacer preguntas y luego les damos la palabra al público. Lo único que les pido es que respondan lo más sinceramente posible. Tal vez haya algún profesor de ustedes aquí en la sala, no sé, pero el asunto es que respondan lo más sinceramente posible. Y si no quieren responder a una pregunta, todo lo que tienen que hacer es decir paso. O sea, nada de presiones, sin presiones. Empecemos, bueno, ya que tú tienes el micro, ¿nos dices tu nombre y qué estás estudiando? Hi, my name is Carla. Hola, soy Carla. Diseño interior es lo que estudio. Pasa el micrófono, por favor. Con cuidado de manejar el micro, por favor. Soy Camila y estudio educación y estudio gestión acá. Ya, todos tienen un micrófono, no hay que pasarlo. Soy Roberto Rodríguez, quinto año de música. Este es mi quinto año. Estudio diseño de modas. No sé mi nombre en inglés, también es complicado en castellano. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy en desventaja aquí porque no hablo castellano. Si quieren hablar en español, no hay problema. O si quieren hacer alguna pregunta en español, perfecto, no hay ningún problema. ¿Alguien me lo traducirá? Yo entiendo un poco de castellano, pero sé lo complicado que es, además que ustedes lo hablan muy rápido. Hola, yo soy Orana, estoy en mi cuarto año, entro al quinto año de comunicación de negocios. Buena comunicadora, lo vemos. Soy Christy, ya no soy estudiante, me gradué el año pasado, estudié aquí en la UPC, Administración de Negocios y Marketing. ¿Y ahora qué haces? Estoy trabajando aquí en la UPC. Qué bien. Mi primera pregunta es sencilla. ¿Qué piensan ustedes de la presentación? ¿Están de acuerdo con lo que han escuchado? ¿Sí o no? A ver, denos sus impresiones. En la primera parte de la presentación me identifiqué mucho por... No, hablabas de la brecha entre la escuela y el puesto de trabajo. Como ya he estado trabajando acá un año, veo que la brecha es grande. Cuando uno empieza a trabajar en el mundo real, tienes toda una base que has aprendido durante 5 años en la universidad, pero te pones en situaciones que nunca las has leído en el libro. De modo que tienes que empezar a adaptarte a las situaciones en ese momento y yo creo que si en la educación tuviésemos más proyectos, tal vez
un caso de negocios para resolver con diferentes problemas y tal vez presentar soluciones creativas, también vamos a poder aplicar esa forma de pensar en el mundo real y ahí podríamos reducir esa brecha entre la universidad y el trabajo. Gracias. A mí me gustó casi todo lo que usted dijo, pero igual cuando escuchaba tenía un poquito de problemas porque nosotros como país sabemos pues que tenemos muchos problemas con la educación. No podemos hacer lo que queremos hacer con nuestros hijos en el futuro. Hace unos meses tuvimos un problema terrible, todo el mundo lo conoce, con la ministra de Educación. Y bueno, todo eso me llevó, bueno, cuando yo empecé con mi pasantía, ahí me di cuenta de que lo que usted acaba de decir es lo que debería ser nuestro ministro de Educación. Cuando yo terminé, más bien cuando empecé con mi primera pasantía, era de emprendimiento social y yo aprendí mucho más de lo que había aprendido 4 años acá. Es decir, apliqué todo lo que había aprendido aquí y allí fue donde todo empezó a tener importancia, porque cuando yo estaba en clase, todos esos años eran lindos, los profesores, claro, que te dan mucho, pero no necesariamente estaba teniendo un impacto en algo. Y cuando yo hice mi primera pasantía, aprendí a enfrentar el mundo real y cómo es que mis ideas en la clase podían convertirse en algo de verdadero impacto para alguien más, como usted dijo, no solamente algo que he alcanzado, sino más bien un logro. De modo que allí yo sentí que había logrado algo, como lo que quería mi mamá que hiciera, ¿no? Al principio, porque yo no iba a la clase, al colegio a repetir cosas. Hay profesores, específicamente en mi carrera, mis profesores son así, son mentores y nos dan no solamente información, sino que nos dan habilidades para enfrentar el mundo. Pero no todos son tan afortunados en este país. Yo me siento afortunada de donde estoy y creo que estuve preparada para hacer las cosas que tuve que enfrentar en su momento, pero si más gente y más profesores son alentados a hacer lo mismo, entonces nuestro aporte sería totalmente diferente. Y la educación es algo, bueno, yo creo que todos los que estamos sentados acá deberían ser apasionados y deberían hacer que nuestros alumnos también se sientan apasionados con las cosas y cómo convertir las cosas que hacemos en clase en algo real. Eso es lo que se tiene que hacer. Gracias. Y desde la perspectiva del diseñador, tienes que hablar al micrófono, por favor. En mi escuela secundaria era muy moderno, aprendíamos en formas muy diferentes. Mi clase era pequeña, el grupo era pequeño, teníamos 17 alumnos por clase y luego entré a la UPC. Y para mí fue como ir a un tipo de universidad que estaba acorde con lo que había estudiado, aprendido yo en el colegio. Era algo muy directo, mi carrera era nueva, los profesores también eran nuevos, de modo que todos tuvimos la oportunidad de conversar. No sé, ahora tengo a Jimena frente a mí y Janina, que es la decana y directora de mi programa. Y bueno, logramos conocerlas, conversar con ellas. Y como estoy en el mundo de la moda, muchos profesores, catedráticos, gente que nos rodeaba, también trabaja como mentores, porque en términos de creatividad, de diseño, de gusto, no te pueden enseñar. No me puedes enseñar si algo me gusta o no me gusta. No me puedes enseñar. O sea, me puedes dar las herramientas para diseñar, aprender a usar un programa, Audace, por ejemplo, o el Illustrator, pero en realidad no me puedes dar un curso sobre el gusto. Entonces, yo me siento afortunado al mismo tiempo y es fantástico escucharlo a usted hablándonos sobre cómo aprender a enseñar, una nueva forma de enseñar. Es
fantástico ver pues que hay algunos, no todos los profesores que ya lo están aplicando, especialmente en mi departamento o en el mundo en el que me muevo. Es bueno porque tenemos este tipo de mentores y fue mucho mejor aún cuando usted lo dijo, porque lo veo desde otra perspectiva diferente, en una carrera diferente. Entonces, yo creo que hay algo bacán que está pasando. ¿Qué pasó? Entonces, en realidad me sentí muy conectado con lo que usted estaba diciendo. Bueno, eso es todo. Gracias. Yo quisiera centrarme en escuelas secundarias y primarias, porque yo acabo de salir de la escuela secundaria hace unos cuantos años nomás, o sea que todo está muy fresco en mi memoria. Me estaba entreteniendo mientras escuchaba, porque estaba recordando todas las cosas que yo había visto en mi colegio y todas las cosas que yo deseaba hubiesen sido mejor hechas. Los chicos que van al colegio del 2000 al 2010, bueno, yo he podido ver la transición de ser totalmente analógicos, la antigua escuela, y en un año, al año siguiente, los profesores nos decían pues que ahora estamos trabajando textos, ya no estamos escribiendo nada, sino que usamos PowerPoint. O sea que yo he sido testigo de cómo es que la tecnología se utilizó en los salones de clase, pero yo quería otra cosa diferente porque me daba cuenta pues de que mis profesores estaban usando estas herramientas como una extensión para seguir enseñando a la antigua. Si antes escribían una presentación en la pizarra o en un papelógrafo, ahora lo hacen en PowerPoint, pero igual lo siguen leyendo. O dan las mismas tareas, pero ahora en línea en el campus. O sea que yo pienso que no es la meta final de la educación, no es tener una ampliación o una extensión de lo que se hacía en la educación a la antigua, sino que tiene que haber algo más allá de todo esto. Y usted dio en el clavo. Corríjame si lo digo mal, pero usted piensa que sería más efectivo utilizar nuevos recursos en la educación antigua en lugar de una nueva educación total. Hacer nuevas cosas. En lugar de hacer las cosas antiguas de una forma nueva, hacer nuevas cosas por completo. Totalmente de acuerdo con usted. Ojalá lo hubiese visto yo en mi colegio, pero para eso estamos acá, ¿no? Nunca es demasiado tarde, todavía estamos en la universidad, pero todavía podemos ver qué es lo que estamos haciendo con los chicos que siguen en la secundaria. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de la educación ahora, nosotros oímos hablar mucho de proyectos. Y me interesó mucho lo que usted estaba diciendo respecto a los proyectos. Usted ha dado ejemplos de cómo realmente funciona eso de los proyectos, porque se habla mucho de como educadores lo que nosotros podemos hacer, conseguir aplicando proyectos a la vida real y hacer que el aula trabaje no siempre dentro de la sala, porque no funciona así, el aprendizaje no se hace solo leyendo libros, así que ha sido muy interesante ver que esos proyectos realmente funcionan y ahora es cuestión de preguntarse, viendo todos estos ejemplos, si es posible
hacerlo dentro de nuestro contexto escolar. Algunos colegios privados sí ya están aplicando estos sistemas de aprendizaje, pero sería bueno verlos si hay recursos para aplicar estos sistemas en las escuelas públicas. Ojalá se pueda. Usted se podría conectar con los colegios públicos de Estados Unidos. Sí, es muy interesante. Gracias. En primer lugar, quiero decirle que me encantó su ponencia. Escuchándole, yo recordaba a mis profesores de secundaria. Y me hubiera gustado decirles, oye, ven a escuchar esto. Mientras usted hablaba, lo pensé, porque cuando yo iba a la secundaria, e inclusive ahora en la universidad, mis profesores me dicen, oye, no uses el celular. No, pero yo tomo notas en el celular, pero me dicen, no. No, por favor, toma notas en un cuaderno, con un lápiz y papel. Yo digo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dicen, ¿sabes qué? Yo soy tu profesor y tú tienes que hacer lo que yo te digo. Por eso es que me gustó lo que usted dijo. Pienso además que es muy difícil conseguir que todos los maestros cambien de forma de pensar. Aquellos que están fijados en aquello de que si yo soy tu profesora, tú haces lo que yo digo, difícil hacerles un lavado de cerebro, pero creo que se puede. Gracias. Bueno, quiero que cada uno de ustedes imaginen si una sugerencia para los profesores que están presentes. Me fascina enterarme de que ustedes están haciendo cosas estupendas. Algunas de las cosas de las que he hablado ya están sucediendo aquí. Es una de las alegrías que me da viajar por el mundo y escuchar a gente como ustedes decir que esto ya está pasando. Pero de repente haya alguna sugerencia que ustedes puedan ofrecer a los profesores. Momento, pero mientras ustedes se lo imaginan, quiero preguntarle a la sala si hay alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer ahora, alguna pregunta a los panelistas. Entonces, piensen en alguna pregunta. Mientras tanto, sigamos a ver qué sugerencias se puede hacer a los profesores. Acuérdense que todos hacemos lo correcto, no será perfecto, pero todos intentamos hacer lo mejor posible. Yo sé que no es fácil, yo he enseñado en muchos niveles, no es cosa fácil nuestra tarea, pero hacemos lo mejor que podemos. Ahora, si se pudiese sugerir algo a los profesores presentes para que tomen en cuenta en sus enseñanzas, ¿qué sería? Yo creo que cada maestro, cada profesor es único. Hay que mostrarle a los alumnos que las cosas no se hacen porque sí, sino porque un profesor está contento ama su papel de profesor, de mentor, no tiene que darles órdenes. Yo creo que eso sería muy de agradecer. Nosotros trabajamos por proyectos, a veces no tenemos recursos, pero promovemos la creatividad, fomentamos creatividad, por lo tanto sería bueno poder hacer realidad todos estos proyectos. Sí tenemos recursos, pero los mantenemos para nosotros mismos dentro de la universidad. Sería bueno compartir esos recursos fuera de la universidad con quien los necesite. Vamos a ver cómo se puede. Yo alentaría a mis profesores a que nos planteen casos de la vida real de hoy para poder resolver. Para eso se trata de hacer proyectos para solucionar problemas. Yo recuerdo una clase en la que solo estudiábamos 8 casos monográficos, nada más. Pero yo quería saber no quiero enterarme de lo que ya pasó, quiero saber qué es lo que me puede dar el futuro, ver casos de situaciones futuras, no situaciones.
no volver a al camino trillado. ¿Qué se puede hacer hoy en los cursos y los temas que estamos estudiando? ¿Cómo? Ok, el planteamiento sería, ¿cómo te puedes ganar tú la vida con lo que yo te enseño? ¿Cómo te puedes abrir un camino en el futuro con lo que yo te enseño? Aunque no haya sido planificado por ti, porque suponte que no es el campo en el que tú habrías querido actuar, pero si se le da al alumno una un abanico de ideas interesantes, van a estar interesadísimos en trabajar en ellos de repente, pero hay que ofrecerles esa posibilidad de escoger para que el alumno esté a gusto con el curso que está estudiando. Nunca se sabe dónde va a terminar un estudiante en su vida de producción. Bueno, que sepas que si quieres expresarte en español puedes hacerlo perfectamente bien, que para eso estamos los intérpretes, como quieras. Por ejemplo, en mi caso, me parece que nuestros profesores están pensando en métodos puramente tradicionales, no tienen idea de lo nuevo y en algunos cursos intentan combinar el trabajo de dos maestros. Tratan de combinar dos puntos de vista en una sola lección, lo que se hizo, lo tradicional y ahora lo futurista. Hay una serie de historia del diseño, del arte y tal, y se trata de crear un curso sólido, si se quiere, pero con maestros y profesores tradicionales. Yo creo que no funciona. No funciona, para nada, no funciona, porque en lugar de promover, fomentar la creatividad del estudiante, lo que sucede es que el alumno se siente un poco jalado para abajo, ¿eh? Se siente obligado a poner todo, lápiz y papel. Bueno, de repente mi única recomendación sería, o sea, perdona, pero no te entiendo, ¿cuál es el mejor modo de hacer las cosas? ¿Prefieres clases separadas sobre cosas separadas, temas separados, o qué es lo que has querido decir? Si tú fueras maestro, ¿qué harías? Haría cursos distintos. Es muy importante para un diseñador, un creador, subirse a las nubes, literalmente, en cuestión de creatividad. Y vale la pena, pero cuesta. Y hay que pensar en que el diseño de moda tiene que ser funcional y además accesible. Pero también hay que considerar ambos lados de la medalla. Primero, trabajar un lado, luego el otro. Pero no denegar, o sea, no negar la posibilidad de cosas fuera de lo común. Es complejo, pero eso es lo que yo recomendaría. Yo recomendaría algo en el sentido de lo que significa ser educado, estar educado. Sugeriría algo directamente a Claudio, que es la directora de mi carrera. Ella es mi mentora, siempre dispuesta a escuchar. Y esto también va por todos los demás profesores. Como comunicadores, estudiamos una serie de cursos. Hace 4 años que estoy en esto. Pero en 2 semanas he aprendido más que en 4 años, a veces. Porque hay cosas que hacemos que funcionan bien, hacemos trabajo y luego hemos hecho otro proyecto, un proyecto de campo en Arequipa. Nosotros, los comunicadores, hemos estado hablando con una serie de personas interesadas en cosas tipo como el ambiente, etcétera, etcétera, que sí, se ven muy bien sobre el papel, pero a la hora de la hora, cuando hablas con la gente interesada, es muy difícil comunicarse. ¿Qué pasa? En esas 2 semanas del proyecto hicimos investigación
sobre el campo, encuestas con un profesor y un grupo de estudiantes. Al final del proyecto nosotros teníamos que enseñar el producto a la empresa que nos patrocinó, que además son nuestros clientes, funcionaban como nuestros clientes. Teníamos que darles un producto de nuestras ideas, de nuestras experiencias y de nuestros resultados. En una semana, mis clases de introducción a la comunicación, mis clases de comercialización, desde el primer al cuarto año, todas las clases tenían sentido. En esas 2 semanas empezaron a tener sentido. Antes era pura teoría, flotando en el aire. Pero en ese momento, inclusive, cuando empezábamos a ver cómo manejar riesgos, crisis, etcétera, ya habíamos leído una serie de otros estudios monográficos respecto a la realidad tan compleja en lo social que hay aquí. Pero si estamos hablando con una mujer que está chillando en una sala, no sabes cómo afrontarla. En cambio, en esas 2 semanas sí tuvimos la posibilidad de viajar juntos y tuvimos que arrostrar las situaciones de crisis, cómo resolverlas además. Eso era como llegar al punto de ya no regreso. Teníamos que demostrar todo lo que habíamos aprendido antes. Ese proyecto era real, era una experiencia concreta. Yo no tenía que leer ya nada porque había leído mucho en cuanto a lo complejo que es mi país. Pero no me di cuenta hasta que estuve allí en ese estudio de campo. Vi una cantidad de gente, me entrevisté con gente que decía mucho. Y yo pensaba y hablaba con mis maestros y decía, ¿cómo es posible que se haya podido creer que hay educación en mi país? Tú te das cuenta de que no la hay. Por eso es que nos comprometemos a educar a la gente. Y eso hicimos este proyecto el cuarto año. Si hubiéramos hecho esto antes, yo creo que el proyecto habría sido 1000 veces mejor. Porque en el cuarto año, un proyecto. Si hubiésemos empezado el primer año, segundo año, quizás la calidad del proyecto habría sido muchísimo mejor. Eso. Pues eso subraya lo que es el cambio. Antes pensábamos, en efecto, que los jóvenes ya estaban listos a trabajar, que le habíamos enseñado todo porque ya tenían su título enmarcado y todo lo demás, y resulta que no es así, no es así. Acabas de decir lo que es la vida real del profesional. Tienes que dedicar tiempo trabajando en el mundo real, haciendo proyectos reales, dedicar tu tiempo también a dedicar un poco de tiempo a la teoría, por supuesto, pero eso se hace a partir de la escuela ya, inclusive secundaria y de repente también en primaria. Muchas gracias por esto. Tú, qué resumes? ¿Qué vas a decir? Estaba pensando en lo importante que es tener un mentor a lo largo de nuestros estudios. A mí siempre me han ayudado mis profesores y ahora que estoy en la parte administrativa de la universidad, yo también estoy haciendo esto. Pero es complicadísimo tener esta relación uno a uno para los profesores. No hay tiempo casi para sentarte con cada estudiante para poder orientarlo, para poder aconsejarlo, pero sí les aliento a todos a que se abran a los profesores por si necesitan ayuda, porque nuestra oficina está siempre abierta para ellos. Hay muchos estudiantes que necesitan esta guía, esta orientación. Como dijo usted, los profesores tienen que empoderar a los estudiantes a que consigan sus objetivos. En la clase, por ejemplo, a veces uno puede ver un video de explicación y eso no sustituye la relación con el maestro, con el profesor, al que se le expone los problemas personales que se tienen en tal o cual materia. Así que yo les aliento a todos a acercarse a los profesores, que es lo que marca la diferencia al final. Muy bien. Muy interesante que el profesor que yo les enseñé en la diapositiva es una profesora en Palo Alto, California, pero lo que ha conseguido es dar a los maestros, lo que ha hecho es dar su teléfono celular a los estudiantes. Úsalo, llámame si tienes un problema, llámame.
pero no me llames, digamos, después de X horas en la noche, pero yo espero que no abusen de esta facilidad. Así que dedica muchísimo tiempo confiando en sus alumnos y ellos naturalmente aprecian esta disponibilidad. ¿Tienen ustedes la oportunidad de intervenir? ¿Alguien de la sala? Sí, hay alguien ahí. Muy bien, un micrófono, por favor. Gracias. Ese premio que te han dado, ¿por qué lo has recibido? ¿Premio por qué? Bueno, yo estaba pensando en que, siendo todos alumnos excepcionales, han sido seleccionados porque han tenido ya estupendas experiencias y han demostrado capacidades de liderazgo. Y además hablan en inglés. Pero quizás lo que va a suceder muy probablemente es que ustedes también van a ser profesores aquí, espero. Espero que lo hagan. No sabemos cuándo sucederá, ojalá sea pronto, pero claro que el mundo cambia y cambiará. De modo que ustedes nos ven a nosotros como sus profesores, pero serán ustedes los que entablarán relaciones con sus propios estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que eso va a ser? Nosotros ya establecimos una relación personal entre nosotros, pero ustedes a su vez con sus propios estudiantes, y el mundo habrá cambiado también ya. ¿Cómo creen ustedes que van a realizar su tarea de profesores? ¿Con qué enfoque? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién desea intervenir? Yo seguiré el ejemplo de mis profesores, que han sido muy cercanos a mí. Cada vez que yo tenía algún problema, inmediatamente disponibles. Sé que puedo comunicarme con ellos por correo electrónico, me contestan, así como en cada proyecto que teníamos que hacer, ellos han seguido todas las fases del proyecto, se nos han acercado a preguntarnos cómo nos iba, que si necesitábamos ayuda y tal. De modo que eso admiro de mis profesores, sinceramente, porque no sé decirlo. They are totally devoted. They are totally devoted. Cada vez que teníamos un problema, estaban allí para nosotros. Y lo más importante es que en mi clase jamás ha habido un comentario en el sentido de que un profesor se haya negado a ofrecer su consejo o su tiempo. Al máximo hemos dicho que difíciles las lecciones o los deberes, pero nada más. Yo creo que se crea la cultura de la vecindad, de la cercanía. Me alegra mucho escuchar ese comentario, gracias. Pero lo que me ha gustado de tu pregunta ha sido eso de ¿qué añadirías? Ya tenemos los modelos que vamos a seguir. Ahora, tú personalmente, ¿qué añadirías que todavía no hayas tenido de tus maestros, de tus profesores? Bueno, yo habría sugerido que hacer estos proyectos dentro del mundo real, no sobre la mesa. Yo combinaría todo lo que he aprendido de mis profesores. He tenido la suerte de ser alumna de gente que me ha dado mucho poder y quiero aplicar las lecciones que me han enseñado estos grandes profesores, no aquellos que simplemente los he leído. Los que más me han enseñado son aquellos que me enseñaron a conocerme a mí misma. Y ese es el aliento que yo ofrecería a cada uno, es lo que yo haría. Yo he enseñado a niños, he enseñado inglés para niños de escuela primaria, porque me gusta mucho el inglés. Eso me ha
ha hecho muy cercana a la gente. Cuando yo enseñaba a los niños, yo hablaba inglés automáticamente, pero tuve que aprenderlo otra vez porque ellos aprenden de una moda totalmente diferente del modo en que yo aprendí. Yo aprendí vocabulario en la mesa. Ellos no, ellos aprenden inglés en el parque, jugando. Otra cosa que yo haría es, dada mi experiencia en mi pasantía, hay tantos problemas sociales que podríamos empezar con un proyecto mínimo que sea factible, que puedan iniciar los niños. Eso es lo que haría, creando una red entre muchas personas. Abrir los medios sociales para ver quién necesita tal o cual proyecto, porque hay muchos. Pero lo importante es crear un proyecto que sirva en nuestro propio medio. Hoy eh, tú, tú decías que se podían crear videos interactivos. Ujú. Pues bien, yo tengo una clase así y hemos desarrollado proyectos en video, pero lo que hacemos es identificar organizaciones que vean ese video y lo cambian y lo mejoran. Por ejemplo, hace un semestre encontramos una empresa en el Perú que se llama Reciclar, que crea un círculo virtuoso de reciclaje entre las empresas. O sea, ahí está la parte de protección del ambiente, la promoción social. Eso es lo que yo haría con mis estudios, con mis estudiantes. Bueno, mi clase sería un lugar donde se enfocan los problemas sociales. Ese sería mi objetivo, para cambiar el punto de vista de mis alumnos. Algunos de mis maestros lo han hecho, pero yo me concentraría en eso. Y seguramente a mí eso me haría muchísimo más entregada a mi profesión de profesora. Espero poder aportar algo. Yo soy estudiante de música, ya se imaginan, las relaciones entre músicos son estupendas. Uno no envía correos electrónicos para decir hola, ¿cómo estás? No. Nosotros, después de la clase, me quedo en el instituto, me quedo en el conservatorio para escuchar música. Es una relación muy agradable entre los profesores y alumnos porque es bastante personal. Y además es mucho relación entre profesor y alumno, uno a uno es la relación. Es el tipo de contacto de relación que se crea en las escuelas de música, carrera de un músico. Yo añadiría a ese seguimiento personal de enseñanza una evaluación muy personal de lo que quiere conseguir el estudiante, que lo que quiere lograr el estudiante. En muchas clases a las que asisto, el profesor me pregunta en qué quieres especializarte para el futuro. Y muchas veces mi respuesta es, no quiero realmente dedicarme a tal o cual cosa, pero si tú me ayudas, encontraré la respuesta. Yo creo que eso es clave. Un estudiante que no va a trabajar a tiempo pleno en el determinados campo que un profesor le enseña, sí puede aprovechar parte de esa formación para mejorar lo que está haciendo, lo que va a hacer. Ese es el secreto, creo yo. Yo les preguntaría a mis alumnos, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué sigues este curso? ¿Cómo crees que mi curso te va a ayudar a ti? ¿Qué es lo que tú esperas recibir de mí? ¿Cuáles son tus objetivos, tus esperanzas? ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Qué es lo que no te sale bien? Yo te puedo ayudar a tal o cual cosa, pero no te voy a vender, digamos, todo el syllabus del curso. Yo lo que quiero es que tú te concentres en lo que más te interesa, lo que más te gusta. Eso sería para mí lo más importante. Gracias. ¿Alguien más?
Como estudiante, Mateo, tengo algunos problemas. Tengo unas hermanas mayores bastante más ancianas que yo. Yo que tengo 24 años, para mí son viejas ya. Entonces hay una cuestión de edad y respeto impuesto. Me gustaría ser profesor y aplicar un sistema totalmente distinto de relaciones entre maestros y alumnos. Yo de repente tengo 24 y mis alumnos tienen 16 y cuando yo tenga 35 ellos tendrán 20, qué sé yo. Pero no voy a permitir que uno se siente en la clase sin hacer nada. No, estar ahí simplemente conversando y todo eso. Como profesor yo no puedo estar esperando que me respeten porque simplemente porque tengo más de 30 años. La edad no te hace respetable, ¿eh? Porque, por ejemplo, con mis hermanas siempre me dicen, oye, cállate la boca, eres un mocoso, qué sé yo. No, eso no me gusta para nada. Me sucede, y me ha sucedido también con alguno que otro profesor. Hay un profesor que se llama Christian, ha dado nombres y apellidos, son súper creativos, pero te tratan como sus amigos. Eso crea un distinto modo de relación entre alumno y profesor. No es simplemente buenos días, profesor, ¿no? Te pregunta, oye, Mateo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un problema, lo arreglamos. Mucho más conexión con el profesor. Eso quizás es una base nueva para la vocación profesional, para fomentar la vocación. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mateo. En mis clases es donde los profesores nos preguntan qué es lo que queremos estudiar, no aquellos que tenemos que estar de acuerdo con ellos, digan lo que digan. Eso es lo que no enseña para nada. Yo aprendo mucho más cuando converso con mis profesores, pero me gustan aquellos que dicen lo que piensan también de los resultados que tú haces. Y te dicen, no hagas así, no hagas tal o cual cosa. No es simplemente opinar como uno. Ellos tienen más experiencia, son nuestras guías, pero es muy importante la conversación abierta y sincera, donde hay un intercambio real y sincero y franco. I think that's what makes the class. Bueno, eso es lo que enriquece la clase. Pero no puedes compartir cuando el profesor son cerrados y rígidos. Tú les dices, yo no quiero hacer esto, y el profesor insiste, no, tienes que hacerlo porque si no te jalo. No, no es así. No, o sea, te mato. No sé, yo no. O sea, tú eres el estudiante del futuro. Muy bien, protestatario. Si yo fuera profesora en el futuro, intentaría ser creativa, hacer mucha investigación. Me gusta hacer presentaciones, pero primero tengo que escuchar para ver si los otros están interesados durante 2, 3 horas. No que piensen ellos que han perdido su tiempo escuchando. Interesar a la gente, compartir lo que tú conoces con ellos y también compartir con los demás profesores. Tratar siempre de seguir investigando o buscando en internet o en los libros o conversando con algún otro miembro de la academia, lo que sea, para ser más creativo con los estudiantes. Y si el estudiante quiere usar su celular o su tablet, pues que tomen notas. O inclusive estar buscando mayor información sobre lo que estamos hablando. Si estamos hablando de algún tema específico, digamos el ambiente, no solamente estás hablando del ambiente, la palabra, sino está relacionado con una serie de otros conceptos que son también sumamente interesantes. Por lo tanto,
se trata, bueno, puede ser arte, ciencia, lo que sea, pero yo investigo tal o cual tema porque me interesa. Reminded me of Y esto me hace recordar que una vez estuve trabajando en España con una escuela donde teníamos proyectos con equipos de adultos y alumnos, o sea, profesores y alumnos. Y uno de los grandes problemas que enfrentaban era cómo llamarse entre ellos, porque los alumnos decían, bueno, si estás en mi equipo, ¿qué cosa? ¿Cómo te llamo? ¿Te llamo señor X o te llamo Juan? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que esa es parte de un tema más grande sobre cambio generacional. Yo creo que a lo que te referías era un tipo de respeto. Una vez que alguien está en los zapatos del presidente de los Estados Unidos, ese respeto por la posición, por el cargo, es menor ahora entre la nueva generación y más bien lo que ha aumentado es cómo ganarse el respeto, ese respeto ganado. Alguien me preguntó qué pensaba yo de los nativos digitales y los migrantes digitales y para mí es más bien una diferencia cultural. No es una diferencia técnica o tecnológica, sino más bien actitudes que se formaron en la generación pre-internet, o sea, gente como yo, de mi edad más o menos. Y ahora estamos pasando a la generación post-internet y esas actitudes son muy diferentes. De modo que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con la educación, en donde se junta gente de dos generaciones.